Hola, ¿qué tal todos? Hoy quiero hablar acerca de la oración. Importante, ¿verdad? Muy bien, y para esto quiero hacer una cortica oración, aunque sé que Él está aquí y que Él es fiel, pero voy a hacer una corta oración. Padre, gracias. Gracias te doy, Señor. Tú eres nuestro Padre bueno y sé que estás aquí. Y quiero que me ayudes y nos ayudes, Dios, a comprender un poco más acerca de qué es la oración. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús y sé que estás conmigo, sé que escuchas, por eso te agradezco. Amén. Quiero que miremos el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Y este es el pasaje donde Jesús habla acerca de la oración. En el otro evangelio, en el Evangelio de Lucas, Lucas dice que uno de los discípulos se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, enséñanos a orar, como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y efectivamente Jesús les enseña a orar y les dice, bueno, aquí está así. En el Evangelio de Mateo 6:5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa recompensa, ¿cuál puede ser? Que tal vez un aplauso y cosas así. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que Jesús lo que dice aquí es que nosotros tenemos que tener una comunión íntima con Él. Entrar es un asunto entre el Padre y yo. La oración ojalá y se haga en secreto, que sea algo entre Él y yo, porque es una conversación entre el Padre y yo. Por eso dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre que ve en lo secreto. Y el Padre que está en el secreto te va a recompensar en público. Entonces, si vamos aquí en el 7, sigue, dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Los gentiles creen que por su palabrería serán oídos. Entonces Jesús dice: no sean ni como los escribas y fariseos, que aman el orar en público y en las sinagogas, y no sean tampoco como los gentiles, porque los gentiles creen que por su palabrería serán oídos. Y Jesús dice: no es así, no funciona así. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos. No sirve la palabrería, la mucha oración. No, el reino de los cielos, dice el mismo Jesús, nuestro Señor dice, no depende o no consiste en palabras, sino en poder. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Padre Celestial sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad, incluso antes de que nosotros abramos nuestras bocas para decírselo, para pedirle. Entonces dice: no usen vanas repeticiones, no usen esa tanta palabrería. Es verdad, porque es que Él ya lo conoce todo. Él es un Padre que no es mezquino. Él sabe, Él se ocupa de nosotros y sabe qué cosas necesitamos. Además, Él no es sordo, Él escucha. Él es inteligente, Él es el más sabio de todos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús dice? No debemos de repetir ni de rogar. Eso es un asunto que nosotros hemos copiado de la iglesia tradicional, pero no es eso, no es por ruegos ni repeticiones. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué debo de hacer cuando yo necesito presentar una petición delante de Él? Yo voy delante de Él y lo hago en fe y sé que Él está ahí, que me escucha. Le hablo acerca de mi petición, la presento y sé que Él oyó esa petición y que se apersonará, por así decirlo, de ella o de eso, de esta situación.
¿Y saben qué? Yo no debo volvérselo a decir. ¿Y para qué se lo repito? No hay que repetirle nada a Dios, ni siquiera una vez más. Es decir, no hay que repetirlo, no hay que decírselo ni siquiera una segunda vez, mucho menos 10, 15 o 50 o 100, o muchas veces, o mucho menos estar repitiéndole durante unos meses, unos años. No es así. Lo lamento, pero es que no es así. Lo único que tengo que hacer es presentar mi petición y confiar que Él responderá. Obviamente, si esa petición está conforme a su voluntad, Él responderá. Lo único que yo tengo que hacer de ahí en adelante es agradecer. Mis oraciones deben de ser de agradecimiento, porque sé que Él responderá. Le diré, Padre, porque sé que escuchaste mi oración y sé que responderás. Eso se llama fe. Pero si yo vuelvo al día siguiente y hago la misma oración, 2 días después la misma, 3 días después, una semana después, un mes después, la misma oración, lo único que eso habla es de incredulidad. Porque no creo que Él es el Dios bueno que se compadece de sus hijos, que se ocupa de sus hijos. El versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe, bueno, ya lo leí. El 9 dice, vosotros pues oraréis así. Y aquí empieza Jesús a dar esas pautas, esos puntos que hay acerca de cómo orar, porque esta es la oración modelo. Y Jesús dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero, tenemos que iniciar reconociendo que Él es, o sea, nuestro Padre. Qué privilegio. Debemos de llamarlo Padre, porque a Él le gusta que le llamemos Padre. Él no se ofende, Él no se enoja. Llamémoslo Padre, es la mejor manera que tenemos de llamarlo Padre, porque eso es lo que Él es. Padre nuestro que estás en el cielo. Él está en el cielo, pero no es que esté solo en el cielo. Cuando decimos que estás en el cielo significa que está por sobre lo natural, porque Él es sobrenatural. Eso es lo que significa, que estás por sobre lo natural, porque Él no solo está en el cielo, Él lo llena todo y está dentro de ti y dentro de mí. Entonces sigue diciendo, venga tu reino. Ese venga tu reino también significa que el reino que ya está aquí porque Él lo trajo, pero que ese reino tiene que venir a mí. Ese reino tiene que llegar, tiene que ser visible para mí, para que yo pueda entrar en Él, para que yo pueda accesar a ese reino, a ese gobierno espiritual. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Qué lindo es esto, ¿no? Eso también habla de que yo debo comprometerme a hacer la voluntad de Dios en esta tierra, así como se hace en el cielo. Así como los ángeles en el cielo hacen su voluntad, así yo me debo comprometer a hacer su voluntad aquí en esta tierra. Así que esta oración es una oración de compromiso. Yo me comprometo a vivir una vida en justicia, en santidad, en amor y de esa manera establecer y hacer la voluntad de Dios en esta tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto es, y habla acerca de la confianza en que Él es nuestra provisión, Él es nuestro proveedor. No pasa nada, estamos confiados en Él, porque es fiel. Él es fiel. El 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este versículo es muy importante. Es compromiso, ¿ves? Padre, por cuanto yo perdono a los que me ofenden, por cuanto yo perdono a mis deudores, es decir, Padre, mis deudores no me deben nada, nadie me debe nada, porque yo los perdono. Y asimismo, entonces,
Él me perdona. Él me perdona. Ahora, Él nos perdona. Él nos perdona, porque Él es el Padre del perdón. Nos perdona incluso si nosotros no tuviéramos la capacidad de perdonar a nuestro prójimo. Pero resulta que estamos hablando de una vida que podemos nosotros alcanzar aquí en este planeta Tierra. Y para ello sí hay que vivir una vida en justicia, ser santos y justos como Él es. A eso estamos llamados. Aunque parezca demasiado difícil, es posible. Él dijo, sed santos como yo soy santo. Y Él dijo que hay que vivir una vida en justicia aquí. El 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué significa no nos metas en tentación? Significa que hay otras versiones que dicen, no nos dejes caer en tentación. Es líbranos de la tentación, o líbranos en la tentación, sería la mejor traducción ahí. Líbranos en la tentación. Es decir, cuando estemos en tentación, líbranos. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y sigue diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Porque se está hablando de algo que debemos hacer aquí en esta tierra. Y esa es una palabra para los que hemos entendido. Para los que hemos entendido la importancia del perdón. Porque es muy importante el perdón. Si queremos vivir y alcanzar todo lo que Jesús dijo que podemos alcanzar aquí y ahora, aquí, en esta tierra de los vivientes, tenemos que caminar en justicia. Entonces, la oración es algo de todo momento. En todo momento debemos orar, y eso está en la Biblia. ¿Y qué es? Es vivir una vida conectada a Él, en comunión constante con Él. Comunicación. Claro, un acceso constante y directo. Que en cada momento yo le agradezca, yo le bendiga, yo le ame, yo le agradezca y todo lo demás. Eso es. Y además, tiene que ser, es decir, necesaria y obligatoriamente tiene que ser en espíritu y en verdad. La oración es eso, lo que Jesús pide. Es la única condición, que se haga en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que Jesús busca. Es como, por así llamarlo, la condición que Él pone. Ahora miremos Santiago 5:16. Un poco más adelante en sus Biblias, Santiago 5:16. Santiago dice lo siguiente. ¿Recuerdan que en la oración ahorita, en la oración del Padre Nuestro, leímos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Miren lo que dice Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confiésense las ofensas unos a otros. ¿Qué dice Santiago el apóstol? Que debemos de perdonar nuestras ofensas. Claro, confesarnos las ofensas unos a otros y obviamente perdonarnos esas ofensas. Y dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Miren qué bonito esto. Para que seamos sanados. ¿De qué se está hablando aquí? De lo mismo, de una vida en justicia, en amor. De esa vida en obediencia al Padre.
confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí hay algo muy importante. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, hay una oración que puede mucho. ¿Cuál es esa oración? Miren, Santiago lo dice, es la oración que hace un justo. ¿Quién es un justo? Es alguien que vive una vida en justicia, en integridad. La oración de esa persona es una oración eficaz, es decir, es una oración que tiene mucho poder, mucha capacidad. Tiene la capacidad de lograr algo, de alcanzar algo. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, no está diciendo que las otras oraciones no puedan o no sirvan para nada. Sí, también tienen poder. También se alcanza se alcanzan cosas al orar. Pero lo que está diciendo Santiago aquí es que la oración eficaz del justo, la oración que hace un justo, por cuanto es eficaz, puede mucho. Y cuando dice que puede mucho, es mucho. Alguien dirá, bueno, pero todos somos justificados, todos somos justos ya en Cristo. Eso es verdad, todos hemos sido justificados, pero hay una vida de justicia que Dios pide que vivamos. Limpiar nuestro camino, que nuestras obras no sean, o que nuestras justicias no sean nuestras, sino que caminemos en la justicia del Padre. Y es posible alcanzar a vivir una vida en justicia. Yo creo en eso. Creo que es posible una vida de integridad aquí. Mire, algunas personas dicen que la oración tiene que hacerse de rodillas. Tiene que hacerse de rodillas, y si no, Dios no escucha esa oración. Y yo digo que alguien me muestre por la Escritura dónde está eso. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde? Que hay que orar de rodillas o rostro en tierra, postrado, porque de lo contrario Dios no va a contestar o no va a oír esa oración. Esas no son condiciones que Dios pone. Esas son cosas que las personas han inventado. La religión ha inventado todo esto. Entonces, otros dicen que hay una hora específica para orar. Muchos dicen que las 3 de la mañana es la hora perfecta para orar. Es la hora en la que Dios más escucha y en la que más poder del cielo se desata sobre uno y no sé qué. Puro cuento, pura religiosidad. Todo eso es mentira. Otros dicen que tiene que ser en un lugar específico. Es decir, se habla de cosas específicas. Tiene que ser un lugar específico. Tiene que ser un templo. De esos templos hechos con ladrillos y lo demás. Tiene que ser un edificio de esos. Y si no, Dios no va a escuchar esta oración. ¿Saben qué? Dios, Jesús, le dijo a la mujer samaritana, le dijo, mujer, ¿te digo algo? Va a llegar el momento en el que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Porque le dijo Jesús, ¿por qué? Porque lo que el Padre busca es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es lo único que Él pide, lo único que Él busca, la única demanda es que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero no es una postura, no es una hora, no es un lugar. ¿Sabe cómo estaban? ¿Qué postura tenían los discípulos cuando estaban esperando al Espíritu Santo allá en el aposento alto en Pentecostés? ¿Usted sabe quiénes eran esas personas, esos 120 que estaban allí? Eran personas, perdón,
Perdón. No sé qué pasó. Eran personas que estaban conectadas al Padre, conectadas a Dios. Eran gente justa, estaban allí. ¿Y qué hacían? Estaban esperando que se cumpliera la promesa, que descendiera el Espíritu Santo. Y efectivamente descendió. Dice que vinieron como llamas de fuego sobre las cabezas de cada uno de ellos. Pero ¿sabe cómo estaban? Estaban sentados. Ellos no eran religiosos, estaban sentados, no estaban de rodillas, no estaban postrados, aunque seguramente lo hacían, seguramente, claro, estoy seguro que sí, pero no era eso. Ellos entendían que no era esa la condición que el Padre ponía, no es eso lo que el Padre pide de nosotros. Lo que pide es que le adoremos en espíritu y en verdad, en todo tiempo y en todo momento, en todo lugar. Y bueno, aquí termino, mi garganta, no sé, algo le está pasando. Entonces, bueno, igual ya estaba terminando, de hecho ya creo que dije lo que tenía por decirles hoy. Así que muchísimas gracias por este tiempo y muchas bendiciones. Les mando un abrazo y los amo muchísimo.